¿Qué es la sociología? La sociología es el estudio científico de la vida humana, los grupos sociales, las sociedades en su conjunto y el mundo de los seres humanos como tal. Solemos contemplar el mundo en función de las características que nos resultan familiares. Es necesario adoptar un punto de vista mucho más amplio de por qué somos como somos. La imaginación sociológica, según Wright Mills, significa cultivar la imaginación, situar las cosas en un contexto social más amplio. El trabajo sociológico depende de la imaginación sociológica. Pensar distanciándonos de las rutinas de nuestras vidas cotidianas para poder verlas como algo nuevo. Cuando los sociólogos hablan de una sociedad, suelen referirse a un grupo de personas que viven en el territorio delimitado y que comparten rasgos culturales como la lengua, valores y las normas básicas de la conducta. La sociedad también incluye las instituciones, que son los modelos duraderos creados por las relaciones entre personas, grupos e instituciones que forman la estructura social básica de una sociedad. Pensar en la vida social mediante los conceptos de la sociedad, instituciones y estructuras sociales es usar la imaginación sociológica. Lo individual así se vuelve público. La decisión personal del individuo refleja su posición en el contexto social. Para un sociólogo no existe el individuo aislado, que toma decisión sin referencia de alguna de las demás personas o instituciones. Aún así, nuestro comportamiento no está del todo condicionado por el contexto social. La labor de la sociología es investigar la conexión que existe entre lo que la sociedad hace de nosotros y lo que nosotros hacemos de la sociedad. Las sociedades humanas están siempre en proceso de estructuración, según Giddens en 1964. Los acontecimientos revolucionarios nos muestran que las estructuras sociales siempre están en proceso y no grabadas en piedra, o por muy sólidas y naturales que parezcan. Antecedentes. Harriet Martineau, en Inglaterra, en 1802 a 1876, fue considerada la primera mujer socióloga. En la década de 1830, en Estados Unidos, llevó a cabo un estudio sistemático y de primera mano de la sociedad del país, objeto de su libro Society in America, de 1837. Ella solía decir: el cuarto de los niños, el tocador y la cocina son escuelas excelentes para aprender la moral y los modales de un pueblo. Ibn Khaldun, Túnez, de 1332 a 1406. Él critica que los enfoques históricos existenciales solo se preocupan por las descripciones y reivindica el descubrimiento de una nueva ciencia de la organización social, o ciencia de la sociedad, capaz de identificar el significado subyacente de los acontecimientos. Ideó una teoría del conflicto basada en la comprensión de las sociedades nómadas y sedentarias de la época. En ella era determinante el concepto del sentimiento grupal. Contexto. El origen de los estudios sistemáticos de la vida social se sitúa en la serie de cambios fulminantes precipitados por la Revolución Francesa de 1879 y el nacimiento de la Revolución Industrial en Europa a mediados del siglo XVIII. La ruptura de los modos de vida tradicionales proporcionados por estos cambios fue la causa de que algunos pensadores intentaron comprender y explicar cómo se había producido. Los académicos tuvieron que desarrollar formas más sistemáticas y científicas de observar tanto el mundo social como el natural ante el orden antiguo religioso. Origen. Auguste Comte, Francia, de 1798 a 1840. Fue él quien acuñó el término sociología en 1840. Intentó crear una ciencia de la sociedad que pudiera explicar las leyes del mundo social del mismo modo que las ciencias naturales explicaban el mundo físico. Buscaba aplicar una lógica y un método científico común para que la sociología fuera una ciencia positiva, que aplicara el estudio de la sociedad con métodos tan rigurosos como los que utilizaba la física o la química. El positivismo sostiene que la ciencia debe centrarse solo en entidades observables, que se conocen directamente mediante las experiencias para así predecir cómo van a tener lugar los fenómenos futuros. Comte dice que el mundo ha pasado por 3 estadios: el teológico, que es la ideología religiosa; el metafísico, que sigue las leyes naturales; y el positivo, que busca la aplicación del método científico. Se preocupaba por las desigualdades producidas por la industrialización que amenazaba con la cohesión social. Émile Durkheim, Francia, de 1858 a 1917. Él estudia los hechos sociales como si fueran cosas.
Eso es lo que él solía decir. Con ello quería decir, las instituciones sociales poseen una realidad objetiva que les permite ser analizadas con el mismo rigor que los objetos físicos. El hecho social, para él, serían todas aquellas instituciones y normas de actuación que acotan o canalizan el comportamiento del humano. Él dice que el sistema restringe o canaliza nuestros actos. Tenía interés en la solidaridad del tipo social y moral, lo que mantiene unida a la sociedad. Él dice que antes solía haber una solidaridad mecánica cuando el trabajo no estaba tan dividido, y al momento de que los deberes y trabajos se dividen y las especializaciones en las tareas son cada vez más específicas, todos empiezan a depender unos de otros como los órganos del cuerpo humano, y así es como llama a la solidaridad orgánica. Los procesos de cambio ocurren en el mundo contemporáneo. Los procesos de cambio que ocurren en el mundo contemporáneo son tan rápidos e intensos que da lugar a dificultades sociales aún mayores. Esto es la anomia. El mundo cambia tan rápido que los valores antiguos se dejan y los nuevos no llegan a ser adoptados. Entonces llega una sensación de falta de sentido, terror, desesperación, que provoca a la sociedad moderna y que deja a muchos individuos de las sociedades contemporáneas con la sensación de que su vida cotidiana carece de sentido y estructura. Karl Marx, Alemania, de 1818 a 1893. Él intentó explicar los cambios sociales que estaban ocurriendo durante la Revolución Industrial. Se centró en el desarrollo de su idea del capitalismo e identificó dos elementos. El primero, el capital. Cualquier activo, ya sea dinero, máquinas o incluso fábricas que pueda utilizarse o invertirse para crear otros activos, era capital. Y el segundo, el trabajo asalariado, formado por el conjunto de trabajadores que no poseen los medios para ganarse la vida y que deben aceptar el empleo que les dan los propietarios del capital. A estos les llamó proletariados. Toda la historia humana hasta el presente es la historia de la lucha de clases, según Marx y Engels en 1848. Él creía que era necesario propiciar una nueva sociedad sin clase. A esta estadía la llamó comunismo. Max Weber, Alemania, de 1864 a 1920. Él creía que la sociología debía centrarse en la acción social, los actos subjetivamente significativos de las personas que están orientadas hacia otras personas, y así comprender el significado subyacente. El tipo ideal es la forma pura o unilateral de un fenómeno real, acomodar las diferencias y observar que todos tienen los suficientes elementos en común para ser denominados grupos, tipos, categorías. Creía que las personas se estaban apartando de creencias tradicionales basadas en la superstición, religión, costumbres y en hábitos muy arraigados. Cada vez el pensamiento era más racional. La burocracia era descrita por Weber como la racionalización y organización en función de eficiencia a las necesidades de la sociedad, aunque también temía que esta aplastara el espíritu humano al regularlo todo. 3 tradiciones teóricas. El funcionalismo sostiene que la sociedad es un sistema complejo cuyas diversas partes funcionan conjuntamente para generar estabilidad, que la sociología debería investigar investigar estas relaciones. Comte y Durkheim recurren a la analogía orgánica para comparar el funcionamiento de la sociedad con el de un organismo vivo. Recalcan la importancia del consenso moral, que se da cuando la mayoría de las personas en una sociedad comparten los mismos valores. También habla de las funciones manifestantes y de las funciones latentes. Las teorías del conflicto subrayan la importancia que tienen las estructuras sociales. También proponen un modelo global para explicar el funcionamiento de la sociedad. Hacen hincapié en la importancia de las divisiones sociales, centrándose en situaciones como el poder, la desigualdad y la lucha competitiva. Considera que la sociedad se da en grupos diferentes que persiguen sus propios intereses, por lo que el conflicto está siempre potencialmente presente. El interaccionismo simbólico surge de la preocupación por el lenguaje y el significado. Sostiene que es el lenguaje lo que nos hace seres autoconscientes, conocedores de nuestra propia individualidad y capaces de vernos desde fuera tal como lo hacen los demás.
El elemento clave de este proceso es el símbolo. Dirige su atención a los pormenores de la interacción interpersonal y a cómo se utilizan estos para dar sentido a lo que otros dicen o hacen. Se centra en la interacción de cara a cara de qué tiene lugar en la vida cotidiana. Las tradiciones y las teorías, como el funcionalismo, la teoría del conflicto y el interaccionismo simbólico, son amplias orientaciones generales al contenido de la sociología. Las teorías se centran en cuestiones más concretas y pretenden competencia entre distintas tradiciones y teorías. Es una expresión de la vitalidad de la disciplina sociológica. La variedad teórica nos salva del dogma y del estancamiento.